Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Simón Calzadilla. Él es secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos al programa. Importante iniciar la conversación con esa solicitud que han hecho algunos economistas al Banco Central de Venezuela y que usted se ha sumado como dirigente político de exigir las cifras oficiales de la inflación y el Producto Interno Bruto del último trimestre. Hay algunos economistas que estiman una contracción del 2 y 4% de la economía venezolana. ¿Por qué son tan importantes estas cifras y cómo piensa usted que se puede solventar la situación económica del país? Eso también lo hacemos como economistas. Hace unos meses atrás recuerdo que acudí con el colega José Guerra al Tribunal Supremo de Justicia interponiendo un recurso para obligar al gobierno nacional a publicar la lista que desde el 1 de enero del 2013 no se publica a quién se le asignaron los dólares de Cadivi. Hoy está pasando algo más triste, peor. Somos vergüenza en el mundo. Primera vez desde que se creó el Banco Central de Venezuela no está publicando a tiempo sus balances, sus indicadores económicos que son esenciales para el análisis y toma de decisiones en el país y en el mundo. Es la referencia que se utiliza en el mundo. Por eso hay un acuerdo mundial de la Organización de Naciones Unidas sobre la divulgación de la inflación en los primeros 10 días de cada mes de todas las naciones. Y bueno, por primera vez, ni siquiera en la época de la dictadura de Pérez Jiménez, se había retrasado eso, y en el caso de la inflación es impresionante. No tenemos los datos de inflación de los 2 últimos meses, no tenemos los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre que tenía que salir el 15 del mes pasado. No tenemos la balanza de pagos, cómo fue el flujo de lo que exportamos y lo que importamos. Eso no había sucedido y tenemos la información de que eso ya fue calculado por los especialistas del Banco Central de Venezuela. Es decir, es una decisión política por presiones del Ejecutivo que no quieren ocultar el sol con un dedo y que no se haga oficial lo que la gente está viviendo día a día en la calle. Calzadilla, en su situación de economista y también de dirigente política y comprendiendo cómo permea la política todos los sectores de la sociedad, ¿no cree usted que el Ejecutivo Nacional tiene de alguna forma una excusa con la situación de crisis y manifestaciones de calles que ocurrieron en los últimos meses en el país para justificar una situación económica desfavorable? Bueno, si creemos que la situación económica de hoy es por culpa de 2 meses de protesta, eso no sé quién se lo puede creer. Nosotros desde hace muchos años venimos alertando que el manejo económico y político del país era antihistórico, improcedente, inconveniente, que iba a traer resultados nefastos, que el modelo cambiario y control que se tenía ya habían alertas, inclusive del Ejecutivo, que habían graves índices de corrupción, distorsiones terribles, se estaba afectando la producción nacional, las expropiaciones, estaba cayendo la producción interna. Los compromisos internacionales con un crecimiento desmedido de la deuda interna y externa estaban achicando la capacidad del Estado para que con los dólares satisfacer la economía venezolana. Eso tiene años sucediendo, en los últimos 6, 7 años, que paradójicamente son los años con mayor precio del barril de petróleo. Es decir, nosotros en los últimos 6 años estamos recibiendo más de $90 por barril. Recordemos que cuando Caldera terminó su mandato recibía $7 el barril y el promedio fue de $9 en los 5 últimos años. ¿Cómo es posible que si a nosotros nos multiplicaron el sueldo por 15, ahorita estamos más endeudados, ahorita hay colapso económico, hay escasez? Bueno, es porque se tuvieron que administrar esos recursos de una manera muy mala, la corrupción, la ineficiencia. Un desastre antihistórico, el modelo único totalitario que nos está llevando a un gobierno que me sorprendió tristemente la vocación represora que tiene. ¿Y cómo pretenden solucionar el problema si no reconocen que son los responsables del mismo y siguen intentando trasladar las culpas a otros sectores? Ese discurso de que aquí hay escasez, bueno, en el Táchira, porque no hay escasez porque hubo guarimba. Bueno, ya no hay guarimba y la escasez está peor y así pasa en todos lados. Es impresionante cuando uno pasa por las vías y ve los llenaderos, la gente con bombonas en las motos, en los carros, caminando, y no hay gas en una de las principales potencias de gas del mundo, y tenemos también problemas inclusive con la gasolina. Entonces, toda esa crisis económica
de paso está repuntando en algo que estamos padeciendo desde hace muchos años, pero que ahora está peor y en los últimos meses se ha agudizado producto del deterioro acelerado y empobrecimiento de la nación y de los venezolanos, y tiene que ver con la delincuencia. Es impresionante cómo ha crecido el atraco, el robo, el hurto. Ya nadie puede tener un celular en la calle, ya te están quitando los zapatos. Ya estamos llegando al extremo que en los supermercados esperan a las señoras afuera para golpearlas y llevarse la bolsa de comida. Eso es hambre. Y esa situación, señores, hay que enfrentarla con mucha seriedad y no ocultando las cifras del Banco Central, convirtiéndonos en una vergüenza de referencia internacional. Y a propósito de esa seriedad, ¿de qué manera piensa usted que la suspensión del diálogo político pudiera estar afectando para que se dilaten más las soluciones que esperan todos los venezolanos? El diálogo político entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno Nacional lo suspendió la confrontación interna del PSUV, que tienen un congreso en julio, y que algunos factores del PSUV jugaban al radicalismo de que no hay que conversar con la derecha, de que no hay que dialogar, de que no hay que tomar medidas humanitarias, para cabalgar sobre el radicalismo sembrado a lo interno del PSUV y controlar al partido y con eso controlar el gobierno. Y eso ha hecho que el gobierno no tome medidas que tenía previstas ni en lo económico, ni en lo político, ni con el diálogo, donde se comprometió con los cancilleres de UNASUR, con el representante del Vaticano, en medidas humanitarias con los estudiantes, con los presos políticos, y sin embargo tuvieron que echar para atrás por el debate interno que tienen en el PSUV. De esa misma manera tienen postrado el país, y mientras ellos están debatiendo quién controla la cúpula del PSUV, el país está cada vez para atrás y el pueblo está pasando cada vez más necesidades. Usted habla de diferencias internas en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras que el Ejecutivo Nacional hace referencia a que existen chantajes dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Veíamos a la dirigente de la oposición, María Corina Machado, diciendo que era necesaria la unidad del bloque opositor. ¿Cree usted que hoy hay unidad? En el bloque opositor, como toda oposición en todo país, es normal que existan diferentes visiones. En todo país democrático, la oposición está conformada por diferentes tendencias. Vea en Colombia como hay diferentes oposiciones al gobierno. A nosotros nos pasa igual, y hay, algunos compañeros que han decidido transitar una ruta diferente a la que había aprobado la mayoría de la unidad. Están en su derecho. Veremos cómo nos reencontramos. De hecho, en San Diego y en San Cristóbal fuimos unidos. Ese no es el problema. El problema es cuando el partido único de gobierno, que tiene la totalidad del control del Ejecutivo, está dividido, confrontado, cayéndose a chuzos entre ellos para ver quién controla esa cúpula y así controlar la burocracia. Eso es lo que sí le está haciendo daño a este país. Estamos retomando la señal en vivo luego de la cadena nacional con Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Él estaba respondiendo a la pregunta si existe hoy unidad dentro del bloque opositor. También es importante que nos dé respuesta acerca de lo que sucedió ayer en la Plaza Brión de Chacayito, cuando la dirigente de la oposición, María Corina Machado, planteaba una fórmula nueva para la salida del presidente de la República. Ella hacía el señalamiento de que hacían falta 3 pasos. ¿Ustedes, desde el Partido Progresista, consideran este mecanismo apropiado? Miren, todo lo que dependa del Ejecutivo, como es la renuncia, la llamada a un revocatorio que se activa en el 2016, una asamblea constituyente que tiene que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, que lo controla también el Ejecutivo. Nosotros sobre eso tenemos dudas. Nosotros respetamos la opinión de cada quien y las acciones políticas que considere más conveniente. Pero de verdad, ahorita, ante esta crisis social, económica que tenemos, que está padeciendo el pueblo, nuestra principal preocupación es ponernos del lado de ese pueblo que está sufriendo y que se está empobreciendo cada vez más. Nosotros vemos que el gobierno lo que no tiene control es que está constitucionalmente establecido que en el 2015, dentro de apenas 16 meses, hay unas elecciones parlamentarias. Y nosotros tenemos que llegar a ese proceso de elección parlamentaria. Si no sucede algo, si no hay una renuncia, si no hay otra cosa que nos obligue a una nueva elección presidencial, tenemos que llegar fortalecidos con un pueblo mayoritariamente consciente que hay que producir un cambio para rescatar la institucionalidad de nuestro país. Y por eso el diálogo en sus diferentes manifestaciones, hay alguna parte política que está congelada y hay otras partes donde se sigue dialogando en la instancia de diálogo por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Ahí se están instalando las comisiones que van a elegir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos 3 años sin Contralor. Ahí sigue dándose un debate en función de ver cómo reinstitucionalizamos al país para poder cualquier mecanismo de transición hacia un cambio político de la alternativa democrática se dé pacíficamente con la Constitución
y con los votos, porque la única manera de salir de este trance y grave situación fortalecido es con el apoyo, el respaldo y el convencimiento de la gran mayoría de los venezolanos que deben estar alineados en la búsqueda de una forma de hacer política diferente a la que hoy nos ha hundido. Bueno, le damos las gracias a Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Andreina, y a Venevisión por esta oportunidad.